éxitos. Son ahora las 7:12 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito, del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Mire, según información publicada por Bloomberg, la administración de Estados Unidos estaría por extender, cosa que confirmó el señor Grenell, enviado especial de los Estados Unidos, en algunos casos que tiene que ver con Venezuela y otros países, por extender por 60 días la licencia a Chevron. El plazo anterior era de 3 meses, vencía el 27 de este mes, es decir, el martes que viene. Bueno, esta extensión, ya confirmada por Grenell, se da en medio de negociaciones entre los dos países que incluye además la liberación de un veterano estadounidense, cosa que ya ocurrió, cosa conocida el día de ayer. Ese es el punto de partida de nuestra conversación el día de hoy en nuestra agenda económica de la mano de Ecoanalítica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y hoy con el doctor Pedro Palma, economista, máster y PhD en economía, máster en administración de negocios, socio director de Ecoanalítica, además individuo de número, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Doctor Palma, un gusto recibirle. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Gracias, Román, por la invitación y un placer estar aquí con ustedes. A usted por atenderla. Doctor Palma, esta prórroga particularmente por 2 meses, no sé, uno las percibe desde el mayor desconocimiento, pero como una especie de espada de Damocles, como un mecanismo de presión también, como una señal que pretende enviar el mensaje de quién tiene el control. Pero para una industria como la petrolera, 2 meses, incluso 3, que fue la licencia anterior, son nada a la hora de planificar, de invertir, de proyectar. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo ve esta extensión? Mira, yo veo esa extensión, como algo favorable, Claro. en el sentido de Claro. que, por 2 meses más Uh-huh. va a continuar operando Chevron en Venezuela, va a poderse exportar el crudo y que se produce en Venezuela, fundamentalmente el crudo pesado o extrapesado Uh-huh. que se produce en Venezuela y mejorado, que es el que alimenta las refinerías de conversión profunda que maneja Chevron en los Estados Unidos y por lo tanto, es una buena noticia. Pero como tú dices, mira, esto es una cuestión, un cuentagotas, o sea, primero una extensión de 3 meses, después una extensión de 2 meses más. Bueno, ¿a dónde va a parar esto? O sea, hay personas que piensan que, mira, esto es una cuestión que responde a un interés muy claro de los Estados Unidos, de por qué renunciar a tener acceso al petróleo venezolano Uh-huh. y por qué castigar a una empresa norteamericana como Chevron, que entre otras cosas no ha cobrado todavía la creencia en su totalidad que tiene con PDVSA. Y por lo tanto, estas extensiones ayudan a esa compañía, ayudan al país, ayudan a Venezuela y sobre todo también ayudan a todos los venezolanos, porque eso va a implicar una disponibilidad mayor de divisas en el mercado y por lo tanto, tiene un efecto positivo. Pero de ahí a cifrar grandes esperanzas, esto significa que ya Chevron no se va a ir, que ya esto va a generar un clima de confianza. Yo no creo que eso sea así y por lo tanto, esperemos, ojalá que esa extensión, una vez que ya la OFAC se manifieste formalmente y se vea exactamente en qué consiste todo esto, si es que dentro de 2 meses Chevron sale de Venezuela, qué va a pasar con Claro. con los equipos Claro. que tiene Chevron invertidos aquí, van a ser tomados por PDVSA a través de la empresa mixta, que esa empresa, o las empresas mixtas que PDVSA tiene con Chevron. En fin, vamos a ver qué sucede, pero es una noticia, si se quiere, positiva, Sí. pero no una noticia que cambia el rumbo no, en absoluto. Habría que coincidir, sí, que efectivamente es un respiro, un alivio, una buena noticia para Venezuela, pero cuando habla usted de beneficio incluso para los venezolanos, ese respiro, alivio, buena noticia, esa extensión de 2 meses de la licencia, ¿se va a traducir, por ejemplo, en aliviar el déficit fiscal, en mejorar nuestras reservas internacionales, en mejorar las condiciones de los trabajadores, en abastecer un hospital o una escuela? ¿En qué se traduce eso para el venezolano? Mira, eso básicamente se va a traducir en una mayor disponibilidad de divisas
ingreso de divisas. Hay que tomar en consideración que Chevron trae a Venezuela tradicionalmente una cantidad de divisas importante que la vende, o tradicionalmente ha sido así, que la vende en la banca, y esos dólares alimentan al mercado cambiario, porque esos dólares se venden al sector privado, a los demandantes de dólares, y eso fue una de las razones que permitió el anclaje del tipo de cambio, básicamente la no modificación o la estabilidad del tipo de cambio que duró hasta el mes de septiembre del año pasado, del año 2024, y que era la política o uno de los componentes de política fundamental antiinflacionaria perdón, que estaba implementando el gobierno. Anclar el tipo de cambio para evitar que los productos importados se encarecieran. Eso hizo aguas a partir de octubre. Todos los economistas decíamos, miren, eso es insostenible, eso no se puede sostener, esto va a reventar. Y reventó precisamente en octubre, cuando el gobierno adelantó las navidades, comenzó a pagar los bonos de fin de año, y eso implicó un incremento importante de gasto público y la expansión de la oferta monetaria. Buena parte de esa inyección de dinero se canalizó hacia el mercado cambiario, y entonces eso hizo que ella se diera al traste pues con la política de anclaje cambiaria, y obviamente empezó a subir el tipo de cambio reportado por el Banco Central, pero sobre todo el tipo de cambio libre. Claro. Y eso ha continuado desde octubre hasta el día de hoy. De hecho, en los 2 últimos meses, si tú tomas, digamos, la segunda semana del mes de marzo a la segunda semana del mes de abril, del mes de mayo, reportada por el Banco Central, la oferta monetaria se ha expandido, particularmente en las 2 últimas semanas de cada mes. Y esa expansión de oferta monetaria, en buena medida, se canaliza hacia el mercado cambiario. De hecho, durante los 2 últimos meses, hasta, digamos, tomando en consideración el día anterior, el día de ayer, el tipo de cambio reportado por el Banco Central ha aumentado más o menos un 40%, cerca de un 40%. Está ya prácticamente en 95 bolívares por dólar. Y el tipo de cambio libre ha aumentado en esos 2 meses en un 50%. Es decir, el precio de la divisa del dólar ha aumentado en un 50%. Eso significa un encarecimiento muy importante, pero también significa el divorcio de esas 2 tasas, una brecha cada vez más acentuada que el día de ayer llegó a superar el 37%. Eso tiene unas implicaciones inflacionarias muy importantes, porque en la medida en que el tipo de cambio libre comienza a aumentar más rápidamente, con mayor intensidad que el tipo de cambio oficial, la gente, los empresarios, los productores, los comerciantes, etcétera, tienden a establecer cada vez más sus precios basados en los costos esperados de reposición. Y eso es algo que yo lo enfatizo con mucho énfasis, porque... Y eso no es especulación. Valga la redundancia. ¿O sí? No, eso no es especulación. Eso no es especulación, y explico por qué. Suponte que un productor hoy está produciendo con unas materias primas que compró en julio o agosto del año pasado y pagó 36, 37 bolívares por dólar porque lo pudo importar con dólares preferenciales. Bueno, ese empresario no puede hoy establecer el precio de lo que está produciendo basado en ese costo en que él incurrió en julio o agosto del año pasado, porque sabe que cuando él tenga que reponer esa materia prima a futuro, la materia prima que está utilizando hoy, o el comerciante, el producto final que está vendiendo hoy en su comercio, el costo al que va a poder reponer esa materia prima o ese producto final va a ser sustancialmente mayor. Primero, porque no va a tener acceso muy probablemente a los dólares en la banca, al precio al tipo de cambio reportado por el Banco Central, sino que va a tener que acudir al mercado libre para comprar sus dólares a un precio sustancialmente mayor que el que pagó hace aproximadamente un año o menos de un año. Y por lo tanto, él tiene que aumentar los precios hoy para mañana contar con los bolívares con que seguir comprando los dólares que necesita para reponer
esa materia prima o esos bienes finales. Cosa que termina pagando sus clientes. Sin duda alguna, eso significa un incremento importante de los costos y por lo tanto un incremento muy importante de los precios. Y esa es una de las razones fundamentales por las que está habiendo una aceleración inflacionaria sumamente importante. De hecho, ya en octubre del año pasado tuvimos una inflación de 4%, algo más de 4% reportada por el Banco Central, pero ya el Banco Central dejó de reportar cifras de inflación desde octubre, pero ya en noviembre, en diciembre y los primeros meses de este año, de acuerdo a los estimados que hacemos en Ecoanalítica, semanalmente de cómo evolucionan los precios, la inflación ya se montó en esos meses en un 9% aproximadamente, y ya en el mes de abril esa inflación nos dio holgadamente por encima del 20%. Es decir, hay una aceleración inflacionaria importante. Las cifras de mayo están dando una intensidad algo menor, una desaceleración, pero todavía la inflación es sumamente elevada. Y por lo tanto, bueno, eso significa que los venezolanos pierden capacidad de compra de sus ingresos, porque sus ingresos no están aumentando al ritmo en que aumentan los precios y por lo tanto la capacidad de compra de lo que reciben en remuneración por su trabajo está disminuyendo y por lo tanto se está empobreciendo la población. Quiere decir que con esta, doctor Pedro Palma es nuestro invitado, con esta extensión de la licencia por 2 meses más, es que ni siquiera se puede garantizar la estabilidad cambiaria. Ha dicho usted que ha aumentado en 40% en el último tiempo, pero mucho menos se puede garantizar que esa brecha se acorte, se disminuya, se ataje, ¿no? No, mira, se puede amortiguar, se puede mitigar el ritmo de aumento porque la oferta de divisas claro. Se espera que sea relativamente elevada. De hecho, el Banco Central está vendiendo divisas a la banca en unas cantidades importantes, inclusive más que el año pasado. Pero, sin embargo, la capacidad de intervención del Banco Central en el mercado cambiario también está muy limitada porque las reservas internacionales del Banco Central son muy bajas y el flujo de ingresos de divisas que recibe el Banco Central también está siendo afectado por una reducción de las exportaciones, sobre todo si Chevron se va. Y esa expectativa, bueno, caramba, Chevron se iba el 27 de mayo. Bueno, ahora se va a lo mejor a fines del mes de julio. Bueno, pero y entonces, o sea, que eso va a cambiar completamente las expectativas. Ah, no, ya se solventó el problema de escasez de divisas y por lo tanto ya a futuro no va a haber escasez de divisas. No, yo no creo que eso sea así y por lo tanto las expectativas de que va a seguir aumentando el tipo de cambio y que la inflación va a continuar siendo alta están allí. Doctor Palma, urge resolver esa distorsión, esa brecha cambiaria y lo solicitan los sectores a diario, diversos sectores de nuestra economía. Pero le pregunto, ¿esta brecha cambiaria beneficia a alguien? ¿Hay algún sector que se vea beneficiado por esa brecha? Bueno, mira, los que venden dólares sí se ven beneficiados por esa brecha. Los deudores en bolívares también, porque los deudores en dólares, los acreedores en dólares se ven beneficiados por ese aumento en el precio, pero no, eso en general tiene unos efectos muy importantes sobre la inflación y tiene unos efectos muy importantes sobre la población y sobre el ingreso real, la capacidad de compra de los ingresos de esos venezolanos, porque como ya dije, los ingresos, los salarios, las remuneraciones, etcétera, no aumentan al ritmo en que aumentan los precios. Doctor Palma, el escenario para Venezuela es incierto por esta inestabilidad, o sea, 3 meses y esos 3 meses se extienden 2 y no sabemos qué va a pasar, como dice usted, a finales de julio. Y es nuestra situación muy particular, pero luego el entorno global tampoco hay certeza. Y también el tema de la inflación es tema para Estados Unidos y para China y para Europa y para todo el planeta, ¿no? Sí, bueno, de hecho los Estados Unidos, con este anuncio que hizo de que cualquier país del mundo que comprara petróleo venezolano iba a ser sancionado a través de sus exportaciones o sus posibilidades de exportaciones a los Estados Unidos, es algo que internacionaliza mucho más
el efecto sobre Venezuela, porque suponte tú que PDVSA, cosa que muchas personas dudan por las ineficiencias ya manifiestas que ha padecido esa empresa por toda la política histórica de las últimas 2 décadas a que fue sometida esa empresa. Pero suponte tú que PDVSA está en capacidad, si sale Chevron, de tomar esa exportación y producir, no, evitar una reducción de los volúmenes de producción. Mantener la producción. Mantener la producción. Bueno, ¿dónde va a vender ese petróleo? Entonces, suponte tú que a través de una serie de maniobras, de puntos intermedios, de transferencia de cargamentos de crudos en alta mar, en fin. Descuentos, cobros en efectivo, etc. Ponte tú que PDVSA puede lograr exportar o colocar ese petróleo en los mercados internacionales, en China, la India y otros países. Pero ¿a qué precio? Obviamente ahí lo va a poder colocar, si llega a poderlo colocar, lo va a poder colocar con un descuento importante. Y por lo tanto el descuento sobre el crudo Merey y los crudos que pueda exportar Venezuela van a ser muy altos. Ya no se va a tener acceso al mercado de los Estados Unidos, que es el mercado más importante, el mercado que te genera ingresos automáticos por las pagas del petróleo, y por lo tanto ese es otro factor de incógnita que deteriora las expectativas que existen en el país, sin duda alguna. Doctor Palma, la semana que viene seguro tendremos a Asdrúbal Oliveros y estaremos entrando de lleno en el más reciente estudio de dolarización en Venezuela. ¿Pero algún titular, algún adelanto que quiera dejarnos hoy? Sí, cómo no. La dolarización transaccional en Venezuela continúa bajando en una forma muy importante. De hecho, el último estimado del mes de abril de este año está ligeramente por encima del 15%. Es decir, el 15% o algo más de las transacciones a detal que se hacen en las principales ciudades del país se hacen aproximadamente se hacen utilizando dólares, y por lo tanto el 85% casi de esas transacciones se hacen en bolívares. Eso tiene una razón muy clara. No es que el dólar ha perdido importancia y ya el dólar no, eso ni remotamente. Eso ha sido producto de un proceso de desdolarización de la economía venezolana que se ha implantado durante los últimos meses para, en cierto modo, buscar restarle importancia o restarle trascendencia en las transacciones y en la vida diaria de la economía al dólar. Eso no significa que el dólar pierda importancia, no. Lo que significa es que en un proceso de repunte inflacionario como el que estamos sufriendo, la gente lo que dice es, no, yo tengo que salir de mis bolívares lo antes posible, porque ese bolívar pierde capacidad de compra aceleradamente, y por lo tanto, cuanto mayor sea la posibilidad de yo pagar en bolívares, lo hago. Adicionalmente, si yo tengo que pagar 3% por las transacciones que yo haga pagando dólares, pues eso me hace aún más atractivo todavía el pago en bolívares. La gente se pregunta, bueno, pero ¿con qué billetes si no hay billetes? Bueno, no, es que aquí en Venezuela ha habido un proceso de bancarización muy importante, y sobre todo un proceso de pagos electrónicos o de pagos no materiales, con billetes muy efectivo y muy eficiente. Entonces, mucha gente utiliza esos mecanismos de pago en bolívares para realizar sus transacciones. Y si a eso, digamos, agregamos que la gente lo que quiere es salir de sus bolívares y retener los dólares que aumentan de valor, digámoslo así, aumentan de precio cada vez más en el mercado cambiario, pues obviamente eso todo explica por qué ese porcentaje de transacciones en las principales ciudades del país ha disminuido en una forma muy importante. Eso llegó a ser el 67% a principios del año 2021, cuando estábamos saliendo de la hiperinflación, pero ha bajado en una forma sostenida, y ya te digo, el último estimado que tenemos del último estudio de Ecoanalítica es que eso está en el 15 y tanto %.
de las Doctor transacciones. Y no solamente eso, sino también hay una última cosa, Sí. que es que los depósitos en bolívares han tenido, digamos, más un desarrollo, digamos, ha habido también una desdolarización financiera, ¿ok? Y eso es esencialmente porque si bien los depósitos en bolívares aumentan y los depósitos en dólares más bien se mantienen constantes, eso lo que significa es que muy probablemente está saliendo divisas hacia el exterior, es decir, que la alta demanda de divisas que se haga es para depositar esos recursos en el exterior. Entiendo. Doctor Palma, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer. Muy gentil. Pedro Palma es economista, máster y PhD en economía, máster en administración de negocios, es socio director de Ecoanalítica, individuo de número, fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Son las 7:33 de la mañana. Luego de la pausa estaremos nosotros conversando con Valdemar Andrades, ingeniero hidrometeorológico. Ya sabe, el INAME ha pronosticado 40 a 45 ondas tropicales, la primera para llegar el día 24 de este mes, 24 de mayo. Ya han comenzado las lluvias. Ayer reportamos, digamos, alguna afectación en hasta 3 estados distintos, uno al sur, otro al oriente y otro al occidente. De eso estaremos hablando en minutos nada más. Vamos a la pausa, volvemos enseguida con más. Les dejo con unos segundos, no será mucho, pero escuchemos a Phil Collins y el tema Dos Corazones. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.